Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Cubero, director de sector de sistemas en EFOR. Os quiero dar a todos la bienvenida a este webinar focalizado en temas de seguridad, en concreto de todo este gran ámbito en el que es la seguridad, de cómo vamos a pasar de securizar el concepto clásico de perímetro a securizar lo que es la identidad y lo que son los documentos, que son dos elementos que están muy ligados a todos los procesos de transformación digital, industria 3.0 y 4.0. Me acompaña en este webinar mi compañero Miguel Ibáñez, consultor de tecnología y de seguridad en nuestro departamento de sistemas. También. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por asistir. Esperemos que os sirva bastante y lo podéis aprovechar, este webinar. Os he dejado como referencia también complementaria a lo que podéis ver en este webinar, tanto las redes sociales en las que os animo a que nos sigáis, donde compartimos información de tecnología, de seguridad, de estrategia, de transformación, nuestra página web e incluso nuestro blog. Y os invito sobre todo a ver la página web porque este webinar de seguridad está enlazado con otros webinars de seguridad, con otros conceptos que están pues íntimamente relacionados con lo que vamos a ver en este y que también nos vamos a animar a que desde la propia página podéis entrar a consultarlos y bajo demanda pues ver las grabaciones, como es el caso de lo que luego sucederá con esto. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, vamos a empezar con una pequeña introducción por explicar un poco este título, ¿no?, que hemos elegido para el webinar, de pasar o de hacer un cambio en lo que es la concepción de la seguridad perimetral. ¿Vale? He elegido esta fotografía por varios motivos. Primero, porque me encantan los castillos. Segundo, porque para los que no lo conozcáis, es el castillo de Loarre. Es un castillo en la provincia de Huesca que es de la época medieval y los que están mejor conservados en Europa. De hecho, se ha dado alguna película, se ha dado alguna cosa y es un sitio que una vez al año al menos me gusta ir. Lo he elegido porque por su nivel de conservación representa muy bien un perímetro de seguridad. Un perímetro de seguridad como se entendía en la Edad Media. Pero en analogía no es tan diferente a lo que podemos entender ahora como perímetro de seguridad en los conceptos de IT. Es decir, dentro del propio castillo, dentro de la propia seguridad, pues empezamos en algunos momentos, pues empezamos por una determinada zona donde nos fuimos creando nuestras murallas y este fue nuestro perímetro de seguridad. Dentro de este perímetro es donde pues, nos encontramos seguros en una primera fase. En una primera fase de la empresa, pues nos podemos crear unas defensas y ahí tenemos esa sensación de seguridad que tras estos muros estamos protegidos. Poco a poco la empresa puede ir creciendo y en consecuencia pues tenemos que ir ampliando el perímetro de seguridad. Como por ejemplo la media pues consistía en hacer pues murallas cada vez más exteriores y en esta zona interior pues se podía albergar pues cualquier tipo de servicio de la época. El concepto de perímetro es el mismo. Es una zona controlada por nosotros y securizada por nosotros. Como concepto general, o por analogía, perímetro lo podemos asociar a los sistemas que tradicionalmente hemos utilizado y que debemos de seguir utilizando. Esto también hay que dejarlo claro. Tipo firewall de seguridad perimetral, tipo detección de intrusiones de seguridad perimetral, soluciones anti-spam, soluciones de antivirus, aquello que protege de la entrada a nuestras instalaciones, a nuestros servicios, a nuestros sistemas. Eso es la protección perimetral, conceptualmente hablando. Os he puesto una frase de Napoleón Bonaparte, que también hace unos añitos que este buen señor pues murió, pero considero que sigue siendo válida. De hecho, gran parte de las estrategias de defensa o de ataque en el entorno IT realmente son heredadas del entorno militar. Las estrategias de ataque y de defensa son muy extrapolables. Esta frase, la verdad es que cuando la leí me impactó un poco. Dice, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. ¿Por qué se he querido poner esta frase? Por la sencilla razón de que cuando estamos sufriendo un ataque de seguridad o una intrusión de seguridad o tenemos un problema de seguridad, te garantizo que los malos no van a venir a decirnos, mira, tienes una brecha en la muralla, mira, he logrado meter un caballo de Troya, mira, a fulanito le he suplantado su identidad. No nos vamos a enterar. Cuando estemos nosotros cometiendo un error, nadie de los malos nos lo va a venir a decir. Simplemente se aprovechará de él. Si confiamos en que nuestro perímetro de seguridad son los firewalls, pues tendremos un perímetro de seguridad más o menos definido, pero quizás no sea el más adecuado. ¿Por qué? Porque la vida en las empresas, y más con todos los procesos de transformación digital, ya no pasan por hacer vida dentro de los límites de un castillo amurallado, que también presenta sus problemas de seguridad, sino que la gente sale del castillo, tiene que ir a visitar a otros castillos, tiene que ir a visitar a otra gente, y la seguridad en ese caso
tenemos que ver cómo le acompañamos. Ya no podemos hacer un muro que le acompañe constantemente. De hecho, este castillo, que es el castillo de Loarre, como os decía, Loarre es un pueblo precioso, muy bonito, que a día de hoy está como 700 metros más abajo del castillo. La gente dejó de habitar el castillo en ese momento, en la Edad Media, porque la seguridad que le ofrecía estaba muy reñida con lo que necesitaban a nivel de servicios, de ubicación, y esto es lo que nos pasa también un poco en las empresas. Tenemos que empezar a cambiar esta filosofía. Y la segunda razón por la que tenemos que cambiar es porque, aunque no seamos conscientes, los propios usuarios nos están cambiando este perímetro. El concepto de Shadow IT, que está apareciendo en muchos documentos de seguridad, es algo tan sencillo como que si su usuario necesita acceder a algún servicio, principalmente cloud, a algún servicio de colaboración o a algún servicio por la razón que sea, y desde la empresa no se lo damos, a día de hoy es muy accesible el poder mover información a ese tipo de servicios de una manera totalmente ajena al departamento de IT, por eso esa denominación de Shadow IT, de IT en la sombra, y por muy fuertes y altos que tengamos los muros, la gente, nuestros propios usuarios, se los saltará. No lo sabremos y el enemigo no nos interrumpirá porque estamos cometiendo un error. Y eso puede ser una brecha de seguridad. Bueno. Dentro de todos estos aspectos, el objetivo de este webinar, entendiendo de todas maneras también la seguridad como muchas piezas que tienen que estar enlazadas y alineadas, vamos a centrarnos en lo que son dos conceptos que tenemos muy importantes. Uno es la identidad del usuario, pieza clave de la transformación digital, y la otra es la seguridad del documento. ¿Por qué hemos querido también incidir en la seguridad del documento? Os hemos puesto aquí un pequeño esquema de cuál es el enfoque tradicional de la seguridad desde el punto de vista del ciclo que sigue la información. ¿Vale? Tenemos una persona dentro de la compañía que gestiona, genera o es el autor del tema de información confidencial. Información confidencial puede ser mi base de datos de cliente, un documento de especificaciones técnicas, puede ser, para cada uno dependerá de nuestra actividad. Pensar en aquello que más queremos o que más valor tiene a la empresa. Yo genero esa información y esa información, ¿dónde la dejo? La dejo en un servidor, en un repositorio de la compañía. Y a ese servidor pues tendrá acceso cada uno de los usuarios a los que yo he concedido permiso. Una vez que yo genero ese documento el usuario tiene acceso, pero ¿qué me impide que ese usuario que tenga acceso tenga acceso por USB, lo mande por correo electrónico, acceda por dispositivos móviles o lo lleve un usuario externo? Es cierto que podemos aplicar determinadas políticas de bloqueo USB, pero serán para todo el mundo y siempre, de bloqueo de correos electrónicos, pero para todo el mundo y siempre, bloqueo de dispositivos móviles, pero para todo el mundo y siempre. No puedo enviar esto a usuarios externos, pero para todo el mundo y siempre. Es decir, no vivimos solos, tenemos que relacionarnos. En ese enfoque tradicional, una vez que a un usuario le damos acceso en algún momento a una información, esa información va a poder ser propiedad del usuario por siempre jamás. Eso es lo que queremos presentaros formas de gestionar. Porque si esta información confidencial a un usuario en un momento dado, lógicamente, ha tenido acceso a esa información y esta información ya veis que puede ser distribuida incluso fuera de la organización y perder esa trazabilidad de quién tiene ese fichero o a quién se le ha mandado ese fichero de manera lícita o ilícita, también nos debemos de plantear esa información que es confidencial a ese usuario, aunque yo le revoque esos permisos, ¿qué pasa con la información? ¿Cómo estamos afrontando este reto a día de hoy en la seguridad? Realmente ese usuario, la información será suya por siempre jamás. ¿Cómo protegemos o cómo podemos proteger ante esta fuga de información? Hay ciertos retos o nuevos retos que queremos plantear. Hemos elegido 3 posibles escenarios con el que quizás nos sintamos identificados, pero seguramente a lo mejor tenemos un amigo que conoce a alguien que alguna vez ha hecho esto. Quizás no hace falta que pensemos en nosotros mismos. Pero el envío de ficheros a cuentas personales o servicios cloud. Seguro que conocemos a alguien o un amigo de un amigo que en algún momento ha cogido los ficheros de la empresa o una cierta documentación y se la ha subido a un Dropbox, por ejemplo. O se la ha enviado por correo electrónico a su cuenta de correo personal porque esto es un documento que quiero mirar luego. Seguro que no conocemos a nadie que haya hecho esto, pero bueno, posibilidad existe. Posibilidad existe y es real. También os recuerdo que hay muchos servicios cloud que más allá de que no están controlados por IT, y ahí estamos entrando en el Shadow IT, ni siquiera están aprobados por directivos
y europeas de seguridad que utilicen en entornos empresariales, con lo cual ya supone un doble problema. El segundo caso es enviar a destinatarios erróneos documentación confidencial, que seguro que es un caso también extraño, pero quizá conozcamos al amigo que le ha pasado que se pone a enviar un correo electrónico con una propuesta económica o con una información salarial o con algún tipo de comentario, a lo mejor no especialmente afortunado, y cuando pones en el para, pues como todos tenemos nuestras direcciones de correo electrónico, empezamos a poner inicial, nos aparece el autorrellenar, le damos al enviar y luego nos damos cuenta que a esa persona no era el destinatario real que le queríamos mandar esa información, pero la información ya ha ido a ese destinatario. Podemos ir a nuestro servidor de correo y decirle que quiero recuperar el correo electrónico. Y según que hayáis vivido esta situación es muy curiosa, y os cuento mi experiencia, y aquí voy a exponer un poco mi lado malvado, que creo que podemos llegar a tener todos en algún momento. Yo recibo un correo electrónico en el que alguien me dice, oye, perdona, me he equivocado, quiero recuperar el correo electrónico. ¿Qué es lo primero que haces? Abrirlo. Oye, ¿por qué lo quiero recuperar? Esto es una información que no era para mí, era para otra persona, ¿qué es lo que pone? Con lo cual, ya por un error humano, y yo me reconozco humano, con lo cual hierro como todo el mundo, pues puedes enviar un correo a alguien que no es. O puedes compartir un documento con una persona que no es. Quiero compartir este fichero que tengo, esta carpeta que es de un determinado proyecto y me equivoco de destinatario. Si me doy cuenta en el momento, a lo mejor le puedo poner remedio, pero si tardo en darme cuenta, a lo mejor estoy dándole acceso a una persona que no es quien debería, a una información sensible o confidencial. Y el tercer reto, que a lo mejor también conocemos a alguien, es cuando las claves de usuario son conocidas, lo pongo entre comillas, porque son conocidas o comprometidas o pueden ser compartidas. El típico usuario, oye, que te dejo mis claves porque tienes que hacer no sé qué. Oye, que te doy mi clave un momento para que operes en el equipo. ¿Vale? Eso es un reto de seguridad, porque a la hora de mirar quién ha hecho el qué, podemos decir o averiguar o identificar quién es el usuario, pero podemos garantizar que esas manitas que están en el teclado son de la persona a la que tenemos asociado ese login o no. Podemos asegurar que esas manitas no son de una persona externa, más o menos malvada, que ha conocido nuestras credenciales de acceso. Las contraseñas son un elemento importante en la seguridad, pero para determinados perfiles, y de esto vamos a hablar y os vamos a mostrar, quizá no sea el único elemento en el que depositar toda la seguridad de la compañía. Porque por muy compleja que pongamos la contraseña, esas contraseñas residen en sistemas propios o ajenos y son susceptibles de averiguarse. Y esto es un tema que es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Otra frase también de Sun Tzu, que escribió hace muchísimos años el arte de la guerra, que además ha tenido muchas secuelas este libro, y el arte de la guerra para directivos y cosas de este estilo. Yo os animo a que lo leáis, son frases más o menos sencillas en algunas ocasiones. Esta quizá la principal, que resume su estrategia en cuanto a la guerra. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué es más complicado? ¿Saltarme los firewalls de seguridad perimetral o que me des tu clave? O que averigüe tu clave, que al final tampoco son tan complicadas. O que sin darte cuenta me hayas mandado un fichero. ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánto esfuerzo he tenido que hacer en pelear contigo, elegir el campo de batalla, la ubicación, vencer tus defensas? No, me la han dado hecho. O te convenzo para que me des acceso por alguno de estos puntos de manera fraudulenta. ¿Vale? Pues esta es la clave también de las estrategias que se están utilizando para ataques de ciberseguridad y comprometer credenciales y comprometer documentación. Conseguir que me las des o conseguir un acceso sencillo para no tener que pelear con tu sistema de seguridad. Porque aquí puedes tener una brecha en tus sistemas. Cuando hablamos de seguridad, pues ponemos aquí ciertas perspectivas desde las que tenemos que hablar. Es decir, visto que el perímetro ha quedado mucho más difuso, porque trabajamos mucho fuera de la empresa, trabajamos con terceros, colaboramos, dependemos de muchos sistemas que ni siquiera están en nuestra casa. Estas perspectivas que consideramos aquí, como son pues, directamente el usuario, los dispositivos, las aplicaciones y los documentos, son 4 perspectivas que son importantes a la hora de gestionar la seguridad. Y para cada una de ellas, quizá deberíamos de hacernos una serie de preguntas, que por un lado están ligados con la operativa real de la aplicación de los sistemas y que sean productivos, pero también tienen muchos temas de seguridad.
Podemos listar a los usuarios, en principio solo poder hacerlo, podemos identificarlos, aquí ya podemos coger un poco, podemos controlar desde dónde hacen origen, podemos geolocalizar el acceso, veremos qué importancia tiene esto luego los perfiles de seguridad. Lo mismo nos pasa con los dispositivos, es decir, una persona está utilizando un dispositivo que realmente es el que debe de ser o un autorizado para acceder a la compañía, o si el usuario sí que es quien dice ser, pero está utilizando un dispositivo personal, yo al menos tengo que ser consciente de si dejo o no dejo utilizar este dispositivo. Esto es algo también desde la perspectiva de seguridad nos tenemos que plantear. Una tercera perspectiva sería el tema de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones permito y qué aplicaciones no permito utilizar en toda la empresa y cómo gestiono quién instala y cómo se distribuyen esas aplicaciones o esas actualizaciones? Estos dos apartados no son objeto de la charla de hoy. Por ejemplo, estos dos campos están ligados a una solución de seguridad también de Microsoft, del que si hicimos un webinar lo tenemos grabado, que es Windows Intune, que también salimos a conectarnos a la web de por echarle un vistacillo si queréis profundizar en esas partes. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte de la documentación, que es donde queda reflejado el dato crítico de la compañía. Esas hojas de texto, esos documentos, esos PDFs, esos notepads, esos planos. Yo puedo tener un listado de documentos de la compañía y tener identificados cuáles son los confidenciales o los críticos. Puedo centralizar el acceso, puedo controlar cómo se usan. Esto lo veremos, luego lo haremos con Miguel. Puedo controlar quién los recibe, qué uso hace de él. Puedo bloquear qué cosas no quiero que se hagan con ese documento. Puedo saber dónde se ha abierto ese documento, que nos puede dar información de seguridad o incluso información de negocio. Y quizá la clave, lo que hablábamos también con la clave anterior, puedo revocar el acceso a ese documento. Que una persona lícitamente en un momento dado haya tenido acceso a los documentos, no debería de significar que es por siempre jamás tenga acceso a ese documento. Porque ese documento ha podido escapar ya de mi control o estar en manos de un tercero, de un cuarto, de un quinto, o en la dark web, o en vete tú a saber dónde. Pero yo tengo que poder revocar el acceso a ese documento, no tengo que preocuparme de una persona tuvo acceso en su momento. Perdona, ¿me puedes dar todas las copias que has hecho de este documento? ¿O eres capaz de darte de todas las copias que has hecho de ese documento? Y esa persona, generosamente y con un ejercicio increíble de memoria, lo recordará y nos lo entregará. Bueno, me cuesta un poco creer que quizás sea lo más acertado, ¿vale? Vamos a centrarnos en que quizá esta parte de la documentación es en la que a día de hoy es susceptible de aplicarse mayores mejoras en cuanto a las medidas de seguridad, muy orientadas a qué tipo de usos hacer en el documento, que sea de tipo lícito y un momento dado, revocar el acceso a todo ese tipo de información y me da igual dónde esté. ¿Vale? Una vez expuesto la problemática a la que nos vamos a enfrentar en nuestro día a día, vamos a ver qué soluciones de protección queremos mostraros, tanto desde el punto de vista más teórico, como luego con Miguel, que os llevará a la práctica, para que veáis con vuestros propios ojos cómo funcionan estos sistemas. Básicamente en dos orientaciones. La protección de las identidades y la protección de los documentos. Que seamos quienes decimos ser, no alguien que conoce un usuario y una contraseña, y cómo protejo esos documentos con independencia de dónde estén y en qué momento estemos hablando de ellos. ¿Vale? Para la gestión de identidades, vamos a mostrar cómo funciona o qué papel puede jugar dentro de nuestra organización Azure Active Directory. Os he puesto una frase importante, porque el marketing de Microsoft, como de todas las empresas, pues entiendo que no es el mejor, y esto llama a cierto error que nos hemos encontrado en reuniones técnicas con parte de vosotros y de otros clientes. Aunque se llame Azure Active Directory no sustituye a un Active Directory. Azure Active Directory te permite, como aparece en la imagen, sincronizar y vincular otros Active Directory o otros directorios de usuarios y contraseñas para mantener identidades de manera unificada. Y esta gestión unificada de identidades puedo aprovecharla para hacer validaciones sobre servicios cloud de Microsoft o servicios cloud de otros fabricantes. Cuando decimos que es un directorio de identidades, porque ahí sí que reside la identidad y veremos ahora cómo lo gestionamos. Pero os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en mi servidor de file server digo que Carlos Cubero puede acceder a la carpeta dirección, eso lo tengo que gestionar en mi Active Directory local, porque es un recurso que yo tengo aquí. Aquí puedo gestionar cómo voy a controlar la identidad de Carlos Cubero. Pero aquí no puedo asignar que Carlos Cubero tiene permiso a un file server o a una determinada carpeta. Es importante hacer esta distinción porque son elementos que se van sumando y que te van aportando valores diferentes. Cuando hablamos de la gestión de identidades, lo que debemos aprovechar es un servicio que existe en
en Active Directory, que por un lado nos permite sincronizar y tener ese punto único control de gestión de identidades desde varios orígenes, sean o no sean Microsoft, y aplicar aquí lo que se llama un doble factor de autentificación. ¿Qué es la autentificación? La autentificación es lo que nos permite comprobar que realmente una persona es quien dice ser, que esas manos que estábamos viendo en el teclado realmente correspondan al usuario con el que hemos iniciado. Eso no quiere decir exclusivamente que sea con una contraseña. Existen distintos factores de autentificación. La teoría clásica, que se ha ampliado, ya veremos cómo, te decía que una manera de autentificar es con algo que sé. ¿Qué es algo que sé? Una contraseña. Yo soy una contraseña, pues pongo mi usuario y la contraseña. Ese es un factor de autentificación. Un segundo factor de autentificación puede estar basado en algo que tengo. El ejemplo más clásico que nos ha hecho utilizar todos últimamente son las tarjetas de coordenadas bancarias. Tú vas a la banca online, haces una operación y te dice, por favor, mete la casilla 17 de tu tarjeta de coordenadas. ¿Qué es la tarjeta de coordenadas? Algo que tengo, algo que me debe dar más seguridad de que ya no solamente es un usuario y contraseña, sino que hay algo que yo tengo físicamente. Puede ser una tarjeta de coordenadas, puede ser un token, como veremos, una aplicación que yo instalo en mi dispositivo móvil, del cual no me suelo separar mucho, y que me genera un código aleatorio para que yo lo introduzca, para que se verifique si soy quien digo ser. Otro factor de autentificación es algo que soy. Algo que soy es algo basado en biometría, como por ejemplo una huella dactilar, o como por ejemplo el iris. ¿Vale? De estos tres factores, cuando utilizas dos, se dice que tienes una autentificación fuerte o un doble factor de autentificación. Entonces, ¿cuál es la clásica factor de autentificación? Algo que sé, esa contraseña, que yo os digo que por muy compleja que la pensemos, al final residen en sistemas propios o ajenos, porque son contraseñas más o menos comunes para casi todo, y lo ideal es dotar de ese segundo factor de autentificación. Aquí es donde nos aporta utilizar, y lo veremos también con Miguel, un doble factor, que es que yo me instalo una aplicación en el móvil y me genere un código. Entonces, algo que yo tengo es mi dispositivo móvil, donde se me va a enviar en el momento en que me lo pide la aplicación un código que evidentemente caducará, se usa en un momento del tiempo y realmente me va a ayudar a identificar que las manitas sobre el teclado son las mías y no son las de otra persona. Esto es la teoría clásica. Se ha añadido un nuevo componente que es el componente de contexto, que a pesar de que yo diga que soy quien digo ser, también esté actualizándolo de una manera usual a mis patrones. ¿Qué puede ser un patrón? Que si yo de pronto me logueo en un sistema a las 2 de la mañana y yo nunca me suelo loguear a las 2 de la mañana, pues quizás eso sea algo que no es normal. Si yo me logueo en Madrid a las 10 de la mañana y me estoy logueando en San Francisco a las 12, 2 horas después, algo raro está pasando o he conseguido teletransportarme. Creo que va a ser más lo primero. Es importante también que esa gestión de identidades me permita esa información de contexto, esa información de doble factor. Todo esto se puede conseguir con Active Directory. ¿Quieres añadir algo mío? No, en principio, al fin y al cabo, comentar que es muy importante esto, ¿vale? Hoy en día sabemos la problemática que nos encontramos con el tema de las identidades y el poder verificar de una de las maneras que hemos comentado que el usuario sea quien realmente está haciendo esa acción es muy importante. No solo por temas de seguridad, sino al fin y al cabo estamos sujetos a muchos tipos de normativas, ¿vale? Por ejemplo, ISOs, normativas ya más bancarias, como puede ser, por ejemplo, una PCI DSS. En todas ellas nos hace mucho hincapié en la trazabilidad, saber quién ha hecho cada cosa. Entonces, si nosotros nos autentificamos con un usuario en el cual podamos trazar que realmente somos nosotros, nos va a ayudar a cumplir con todas estas normativas, estándares y demás regulaciones que existen. Entonces, consideramos muy importante el tema de la gestión de identidades. Os he puesto aquí también dos ejemplos reales, donde por un usuario evidentemente aparecía el nombre del usuario, pero lo he borrado por confidencialidad, de información que nos permite obtener Azure Active Directory cuando lo convertimos en ese punto de gestión de identidades. Me dice que un usuario ha intentado iniciar sesión de manera incorrecta en 20 ocasiones. ¿Y a qué hora y qué día ha iniciado sesión? Pues por ejemplo esto pues es susceptible de que algo raro puede estar pasando. No tiene por qué ser ilícito, pero sí que al menos me debe de hacer poner un foco. Si antes de hablar con el usuario yo quiero desde ese propio Azure Active Directory resetear la contraseña del usuario o forzando el factor de autentificación, lo puede hacer. O el otro ejemplo que poníamos relacionado con el contexto
en ubicaciones geográficamente distintas. Pues aquí tenemos un usuario que ha iniciado sesión de manera correcta, es decir, en principio la sesión es correcta, pero ahora con el contexto me hace saltar o cuestionarme si realmente es quien dice ser. ¿Por qué? Porque si ha iniciado sesión en París, Francia, que está muy bien, se puede estar en París, Francia, no tengo nada en contra, pero en 14 minutos o 14 minutos después ha iniciado una sesión en Barcelona y el propio sistema además me hace esa estimación de viaje, que no deja de ser una información, 2 horas, si ir de París a Francia son 2 horas y en 14 minutos he iniciado sesión en las 2 ubicaciones, o me he teletransportado, o tengo un problema, o puede ser que esté utilizando una VPN o algún protocolo de comunicaciones que me sitúe que la salida está en París, Francia. Pero al menos me está dando una información de la que no solemos disponer con los sistemas habituales para decir, sí, el usuario se ha logueado correctamente, pero realmente este usuario no tiene las credenciales comprometidas. Deberíamos hablar con él. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y si vemos que esto se repite, podemos bloquear a ese usuario. Estos son dos ejemplos reales, donde ya, insisto, el usuario te dice realmente quién es el usuario, con lo cual puedes bajar a ese nivel. Y estos son dos ejemplos sencillos. En Microsoft Directory te da información, tienes informes predeterminados de un montón de posibles incidentes de seguridad. De este estilo, quién ha reseteado las contraseñas, quién la ha cambiado, con quién te va activado el factor de autentificación. Toda esta información es accesible para los administradores del sistema. Vista la protección de identidades, que como decía Miguel, consideramos que además es el pilar, que seamos quienes decimos ser, viene el otro componente, es decir, soy quien digo ser, pero la información, una vez que ya tengo acceso, va a ser siempre accesible por todo el mundo que tenga permiso. Pues hay que ver cómo gestionamos esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo donde hay una persona generando una documentación en una aplicación conocida por la inmensa mayoría, que al final es un paquete ofimático, en este caso es Microsoft Word, donde está generando una información técnica. A la hora de guardar ese documento, pequeñito, pero luego lo vais a ver la demo un poquito más grande, ¿verdad, Miguel? Sí. Desde el propio documento, cuando yo guardo el documento, es decir, algo que ya está haciendo el usuario, no estamos cambiando su manera de trabajar, cuando lo guardamos le decimos, vale, guárdalo y a la vez que lo guardas, aplica una determinada política de seguridad, de confidencialidad, que además ya puede estar incluso definido por la compañía. La compañía puede, por ejemplo, definir, cuando tú guardes un documento de I+D, de cómo hacemos esta pieza que es crítica para nosotros, cuando lo guardes, aplica esta plantilla, que no tienes nada que hacer más que aplicar algo que ya está definido de la compañía. Una vez que aplicamos esa política, lo que se hace es enviar esa información al servicio, en este caso de RMS, luego lo veremos con más detalle, para que se gestione esa información, se manda un certificado, se publica cuáles son las licencias y las claves, y esa información yo me la puedo llevar al USB. Hasta aquí habitual, pero esa información que está en USB ya está encriptada, es decir, esa información no va a un plano, no es un documento Word que a partir de ese momento pueda abrir cualquiera. No es como lo que veíamos en las slides anteriores de esta información sale por USB. No tengo ningún inconveniente. Tú puedes estar autorizado a llevarte documentación en USB, pero esa información en USB la quiero mandar asociada a la política de seguridad, no tuya, sino del documento. Yo me llevo ese USB y lo abro en otro ordenador. Ese ordenador me va a pedir cuáles son las claves y me va a abrir el documento. Pero ¿cómo me va a abrir el documento? Con las políticas de seguridad que yo le haya asociado. Ese documento no quiero que se imprima, no quiero que se pueda copiar y pegar y no quiero que se pueda guardar. Porque estoy tomando una persona que lo que quiero es que visualice. Y además ese documento está encriptado, con lo cual tiene que utilizar unas determinadas credenciales para abrir el fichero y aparte de abrirlo, con los documentos granulares que yo ya he decidido. Con lo cual me da igual si esta persona en un momento dado se copia el fichero o en un momento dado deja de saber cuáles son las claves, porque esta característica de seguridad del documento van con el documento, ya no van con el usuario, no van con la ubicación, van con la información. Y siempre los controlaré desde, en este caso, la solución cloud, como es Azure RMS, que también la veremos un poquito más en detalle. Y esto es parte de la clave. Comentar únicamente con el tema de la validación a través de Microsoft Azure, cómo vamos a hacer, que esto nos va a, al ser un proveedor cloud de autenticación, nos va a permitir compartir este tipo de información y protegerla
con terceros, ¿vale? No con gente, no únicamente con gente de mi organización, sino también con terceros, ¿vale? Es decir, con la organización con la que trabajamos normalmente, con un proveedor, con un cliente, con quien queramos compartirlo, ¿vale? Porque esta tecnología lleva años ya funcionando, se puede implantar on-premise, es decir, en las instalaciones, pero para colaboraciones era un poco más engorroso y hacía falta desplegar una infraestructura bastante más complicada, federar los dominios implicados, pero lo que quiero dejar claro es que al final con Microsoft Azure se puede realizar esta integración entre organizaciones sin ningún despliegue adicional ni de infraestructura ni de servicios. Que es muy importante cuando estamos hablando de seguridad, poder desplegar esos sistemas de una manera rápida y sin complejidades. Porque si lo hacemos on-premise, pues hay muchos costes asociados de administración, de licencias asociadas al despliegue. En cloud va a ser un servicio de seguridad al que podamos acceder y, como dice Miguel, lo podemos hacer extensivo de una manera muy sencilla, ya no solo para nosotros, porque no vivimos dentro de los muros, ni siquiera nuestra gente vive dentro de los muros, vive más allá. 5 beneficios rápidos que os hemos puesto en la parte de RMS, ¿vale? Que la información se mantiene protegida, como hemos visto, sin importar dónde esté. No es que mi servidor de ficheros esté súper securizado porque lo tengo en mi casa, no. Si esa información sale del servidor de ficheros y la mando donde sea, y ese donde sea, a otra persona, a otra persona, a otra persona, esa política de seguridad aplicada al documento le va a acompañar allá donde vaya. No tengo que hacer grandes cosas raras, ya hemos visto un poco en esa mini animación, lo veremos en la demo, que es utilizar las cosas que los usuarios ya tienen. No es que tengo que irme a otra herramienta de cifrado donde pongo unas claves, no. Es mi propia ofimática, mis propias aplicaciones, súper estándar, lo único que necesito utilizar y que ya conozco y es basar en un par de más de clics de ratón y todo lo que gano con esos 2 clics de ratón. Puedo automatizar esa política de seguridad. La compañía puede decidir qué políticas aplico de manera general o incluso puedo asociarlas con, como hablábamos antes, con Data Loss Prevention. ¿Verdad, Miguel? Esto lo estabas contando antes y me parecía muy interesante. Sí, Data Loss Prevention, al fin y al cabo, es prevención ante pérdida de datos. Es decir, que la organización defina cuáles son los datos críticos o sensibles y que si alguien los va a sacar por correo electrónico o los va a almacenar, por ejemplo, en el OneDrive de la empresa, que le pueda aplicar unas políticas, ¿vale? Es decir, que por ejemplo yo pueda decir que si tengo información con tarjetas de crédito dentro de mi OneDrive o si la saco por correo electrónico, que me aplique una política en la cual me cifre este contenido y lo pueda poner, por ejemplo, de solo lectura o que no se pueda sacar de la organización o otro tipo de medidas, ¿vale? Es decir, es lo que sería una combinación de DLP, que es prevención ante pérdida de datos, con derechos de la información, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Si entráis en la web, como ha dicho Carlos, hemos hecho ya webinars previos sobre DLP, en los cuales podéis ver información sobre esta tecnología. Genial. Y por último, que RMS lo podéis integrar a la mayoría de los sistemas. De hecho, vamos a ver ejemplos, no solamente asociado a documentos, incluso puede utilizar documentos que no sean solo Microsoft. Se puede gestionar también con repositorios de documentación, librerías, se puede hacer a nivel de correo electrónico. Le podemos dar utilidad en prácticamente todo el ciclo de gestión de la información que estamos viendo. Estos son 5 beneficios que os hemos querido resumir en la parte de RMS. Y ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica con las herramientas cloud. Vamos a hacer la parte de la demo de todos los factores de autentificación y de RMS, ¿vale? Vamos a hacer las dos sobre la misma plataforma porque Azure nos permite hacer las dos funciones. Y a partir de aquí vais a poder verlo. De hecho, Miguel, que ya ha hecho algún proyecto de despliegue de estos sistemas, pues es que mejor os lo va a poder enseñar. Yo le voy a tener que ayudar porque voy a hacer de conejillo de indias y de persona un poco alcahueta, a lo mejor mirando cosas que no debería, o de forzar un poco la máquina de si reenvío esto a fulanito y luego lo miro. Bueno, bien. Bueno. Todo tuyo. Muy bien. Vale. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablar del tema, o que veáis el tema del factor de doble autenticación. Yo tengo activado el factor de doble autenticación y lo que voy a hacer es intentar loguearme en la página de Microsoft, ¿vale? Me voy a loguear con mi cuenta corporativa y voy a poner lo que yo sé, la contraseña. Como estaba ya logueado, me lo pido otra vez, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar ahora?
como veis, me están diciendo que vamos a comprobar la cuenta. Y la manera de comprobar la cuenta que yo me he configurado es que me envíen un mensaje de texto a mi teléfono móvil empresarial. Esto es lo que hemos hablado, sería el doble factor. Yo puedo averiguar tu contraseña porque te puedo mirar de reojo mientras tecleas, pero tu móvil lo llevas tú. Correcto. Entonces yo ahora mismo he recibido un mensaje de texto en el cual me dice el código con el cual voy a poder iniciar esta sesión. Pero yo el código lo estoy viendo. ¿No lo puedo utilizar luego yo? No, porque te va a cambiar la próxima vez que te vayas a Eso es importante. Los códigos van cambiando y tienen su validez. Entonces, yo con este código y con la contraseña que me sabía, he logrado acceder a la página de administración de Office 365, que es con la que me he logueado, ¿vale? Para que veáis, es una cosa muy sencilla, ¿vale? Es decir, nosotros aquí en la página de administración de Office 365 podemos configurar el factor el multifactor de autenticación, ¿vale? Sería tan fácil como pulsar aquí, configurar. De hecho, esto es un servicio que viene con el propio sistema Office 365. Aquí de momento ni siquiera tiene un coste esto. Porque la seguridad viene medida en la propia definición del servicio. Correcto. Y seleccionar mi usuario y pues habilitarle, deshabilitarle la doble autenticación, ¿vale? Además podría hacer alguna cosa adicional, pues por ejemplo, si he pensado que igual tiene algún dispositivo también comprometido en el cual pueda estar recibiendo los mensajes, pues o que tenga recordado ya en una aplicación que tenga la autenticación, el doble factor de autenticación puesto, volver a requerir que deba autenticarse, ¿vale? Aquí al loguearme en la página web habéis visto que me ha pedido la contraseña, pero, por ejemplo, poder consultar el correo en el móvil o en mi gestor de correo del Outlook y tener que estar recibiendo un SMS cada vez que un SMS u otro método, hay más métodos, pues una aplicación en el móvil, que me llamen, ¿vale? El tener que estar haciendo esto todo el rato puede ser un poco engorroso. Entonces, lo que se hace al fin y al cabo es crear contraseñas de aplicación, ¿vale? Y esa contraseña de aplicación es totalmente diferente a la contraseña del usuario. Y yo puedo crearme diferentes contraseñas de aplicación para cada una de las aplicaciones que vaya a utilizar, ya sea correo electrónico en el Outlook o en el teléfono móvil, ¿vale? Entonces aquí desde el portal de aplicaciones de Azure podemos crear las contraseñas de aplicación, ¿vale? Y para cada contraseña de aplicación, para cada aplicación podemos crear una contraseña, ¿vale? Así como administrarlas, ¿vale? Pues por si acaso alguien ha interceptado mi contraseña de aplicación, ¿vale? Se puede gestionar todo desde aquí. Entonces, con esto tenemos una herramienta bastante potente para poder verificar que nosotros seamos en todo momento quienes decimos que somos. O sea, las manitas del teclado son las mías. O sea, las tuyas no son las mías porque te he visto de reojo por la contraseña o un día me la dejaste porque tenías que hacer no sé qué y quiero mirar yo tu correo. Exacto. Por ejemplo, esto es muy importante en los administradores de sistemas. Que un administrador de sistemas o una persona que tenga privilegios de administración de sistemas o de administración de una aplicación tenga el factor de doble autenticación habilitado es muy importante porque vamos a prevenir que alguien sin ese rol de administrador pueda llegar a gestionar todos los privilegios de la organización, de la aplicación o de lo que pueda llegar por lo que pueda estar administrando esa persona, ¿vale? Entonces, esto es más sencillo que cambiar las contraseñas periódicamente de los administradores del sistema, cosa que también es importante, ¿vale? Pero al fin y al cabo es una medida de seguridad adicional para la autenticación, ¿vale? En materia de proteger identidades. ¿De acuerdo? Entonces, visto este punto de protección de identidades y factor de doble autenticación, vamos a pasar al tema de protección de información, ¿vale? Con RMS, ¿de acuerdo? En este caso, Azure Rights Management, administración de derechos. Tenemos dentro del portal de Azure parece que cargan.
En el portal de Azure tenemos aquí la parte del Active Directory, que es lo que ha estado comentando Carlos anteriormente, que no es un Active Directory, un directorio en el cual podamos nosotros aplicar permisos, políticas, etcétera, sino que al fin y al cabo nos sirve para autenticar y establecer diferentes configuraciones, ¿vale? Una de ellas, como veis aquí, es el tema de Rights Management, la administración de derechos. Con esto nosotros vamos a poder establecer políticas y aplicarlas a la información. Yo creo que lo más fácil va a ser ver, por ejemplo, cómo funciona una plantilla. Nosotros podemos definir plantillas personalizadas, además con una granularidad impresionante, en las cuales podamos decir qué puede hacer un usuario y al aplicar la plantilla, ¿vale? Además, no tiene que ser siempre que cuando aplicamos la plantilla a todos los usuarios a la que se le hemos aplicado van a tener los mismos permisos, ¿vale? Nosotros podemos aplicar una plantilla que le afecte diferentemente a personal de dirección o a personal que no es directivo, ¿vale? Pues, por ejemplo, una plantilla que el personal de dirección, ese documento con esa plantilla aplicada lo va a poder modificar, pero personal que no es directivo lo va a poder ver y no va a poder extraer información, ¿vale? Porque igual sí que es de uso interno, pero no lo va a poder modificar, ¿vale? Entonces, todo eso va con el ámbito de los permisos de la plantilla. Por defecto hay siempre dos plantillas, que es la de documento confidencial y que sería únicamente notificar que el documento es confidencial, y confidencial ver únicamente, que aquí no se podría hacer nada, aparte de verlo. Pero bueno, nosotros podemos definir nuestras plantillas personalizadas, ¿vale? Por ejemplo, esta plantilla de no imprimir. Nosotros aquí en los permisos diríamos a cada uno de los usuarios a los cuales le aplicamos la plantilla qué es lo que va a poder hacer, ¿vale? Entonces nosotros aquí podríamos agregar un usuario. Yo, por ejemplo, podría agregar aquí a Carlos Cubero. Ya me vas a dejar de... Pues voy a quedarme con los permisos. No, te vas a quedar con menos permisos en los documentos que le aplique yo esta plantilla, ¿vale? O sea, que la compañía va a decidir que, aunque yo sea quien sea, si un documento de la compañía decide que es de un determinado nivel, me aplica esa política directa. Exacto. Es importante. ¿Vale? Y yo voy a decir qué permisos va a tener. Si va a ser únicamente visor, si va a ser revisor, que podría editar, responder a todos, reenviar. Si va a ser coautor, como veis tiene más permisos. Si va a ser copropietario, que tiene todos los permisos, es decir, es como si lo hubiese creado él. O yo podría personalizarlo. Y al personalizarlo puedo decir exactamente qué es lo que va a poder hacer, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo voy a decir que solo puede hacer todo, ¿vale? Control total, pero, oye, no lo va a poder imprimir, ¿vale? Entonces va a poder hacer todo esto que estamos contando y no lo va a poder imprimir, ¿vale? O que imprimir es una manera de saltarme el perímetro. Si yo lo imprimo, lo cojo, me lo llevo en el bolsillo y adiós seguridad lógica. efectivamente. O vamos a decir que solo puede ver el contenido, ni lo va a poder guardar, ni lo va a poder editar, ni va a poder ver quién puede acceder a este documento, ni va a poder utilizar macros que puedan estar llamando a sitios externos, así evitar problemas e incidencias de seguridad, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos definir aquí en las plantillas. Y como veis, se le puede agregar, dentro de una misma plantilla se pueden agregar diferentes permisos a diferentes grupos de usuarios o grupos de usuarios. Se puede configurar por las dos maneras. Y aquí en la configuración tenemos diferentes opciones, como por ejemplo, habéis visto que se puede informar que este documento es confidencial, pues podemos poner diferentes idiomas por si trabajamos con personal que tenga logins en inglés, en castellano, diferentes delegaciones, y diferentes cosas, como la expiración del contenido, que este documento pueda expirar pasados unos días o que nunca expire. Claro, esto es la revocación que veo, porque yo te puedo enviar un documento a un colaborador externo y decir, pero tú y yo vamos a colaborar en un proyecto durante 2 meses, no me quiero preocupar de esto. Yo creo que dentro de 2 meses automáticamente dejes de tener acceso a este fichero. Te lo hayas copiado donde quieras. Dentro de 2 meses tú y yo hemos dejado de colaborar, o dentro de mes y medio, vamos a dejar un margen, y dentro de 2 meses, sin que yo tenga que hacer nada, ese fichero ya no lo podría ver. Es así, ¿no, Miguel? Efectivamente. Esto es revocar el acceso. Ya lo puede tener donde quiera. Dentro de 2 meses deja de ser accesible. Se queda encriptado. Efectivamente. Y estas son las opciones por defecto de la expiración del contenido, pero también está la opción de te lo puedo revocar, ¿vale? Es decir,
esto, aunque expire dentro de 2 semanas, oye, te lo revoco ya porque hemos finalizado nuestra relación y no quiero que vuelvas a tener acceso a este documento, ¿vale? Por eso está todo este tema del acceso sin conexión, ¿vale? Que yo, por ejemplo, tenga que obligar al usuario a estar conectado a Internet para verificar que ese documento tiene permisos para abrir. ¿De acuerdo? Bien. Visto el tema de la plantilla, ¿cómo lo aplicamos a un documento? Bueno, nosotros tenemos aquí un documento de Word en este caso, pero podría ser cualquier otro tipo de documento. Y sería tan fácil como ir aquí a información, proteger documento, restringir el acceso y aquí se va a descargar todas las políticas a las que yo tenga acceso, ¿vale? No todo el mundo va a tener acceso a todas las políticas, ¿vale? Entonces, nosotros definiremos el ámbito de los usuarios que puedan ver las políticas y podemos hacer que unos usuarios vean unas políticas u otras, según cuáles pueden aplicar. Una vez aplicadas, pues por ejemplo esta de no imprimir que hemos comentado, yo le aplico esta política y este documento, si Carlos lo quisiese abrir, lo podría ver, pero no podría imprimirlo, tal y como hemos definido previamente. ¿De acuerdo? Bien. Más allá de esto, lo que hemos comentado, no solo tiene que ser para documentos, lo podemos hacer con correo electrónico, por ejemplo, que es una cosa que además se ve muy bien y es de una aplicación bastante inmediata, ¿vale? Es decir, un correo electrónico, por ejemplo, que yo envíe cierto tipo de información, pero yo quiero que no salga de ahí, ¿vale? Pues yo podría, aquí dentro de un correo electrónico, dentro de las opciones, elegir el permiso, ¿vale? Por ejemplo, yo podría poner aquí no reenviar, ¿vale? Si yo le envío un correo a Carlos Cubero de no reenviar, ¿vale? El correo no se puede reenviar, ya estáis viendo arriba en el disclaimer qué es lo que va a poder hacer el destinatario, ¿vale? Van a poder leerlo, pero no lo van a poder ni reenviar, ni imprimir, ni copiar el contenido, ¿vale? Yo se lo voy a enviar y habéis visto en un momentín que le he aplicado la política de Rights Management. Eso al fin y al cabo es cifrar el correo para que ahora cuando Carlos lo vaya a abrir vea que no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, vamos a pasar un momento de control para que Carlos, para ver la pantalla de Carlos y ya veréis que incluso es que Carlos va a poder ver el correo, él lo va a poder ver. Bueno, estáis viendo aquí mi pantalla. Pero como él no es... Lo he abierto por enseñaros todo lo que tengo, sí. Y veis mi barra de tareas. Como veis que él únicamente lo puede ver, es decir, no puede ni reenviarlo, ni imprimirlo, ni nada. ¿Veis abajo que lo tiene ahí en negro? Esto es mi ventana de avisos, esto es mi bandeja de entrada, yo lo veo, pero vosotros no lo veis porque Miguel no me deja. Me aplicado esa seguridad, lo cual está bien porque más así tampoco veis ahora mismo toda mi bandeja de entrada. Y este de la derecha, veis, cuando yo conmuto y voy a uno que sí que hay permisos, podéis ver todo lo que hay en mi equipo. Pero el permiso de reenviar, que tampoco lo puedo enseñar, o sea, ya no es que lo pueda reenviar, es que estoy haciendo una videoconferencia, como es el caso, es que ni siquiera lo puedo mostrar, pero ya no es que no lo muestre, es que ninguna aplicación, y esta ni siquiera es una aplicación Microsoft la que estamos utilizando para hacer el webinar en este caso, porque es lo flexible que es esto, no permite que yo se lo muestre a un tercero. Ni siquiera puedo decir, pues fíjate qué correo me ha mandado Miguel y encima me dice que no lo reenvíe, pero oye, que te lo enseño a través de mi pantalla. No es capaz. No, veis una ventana negra. Ni hacer una captura de pantalla, ni coger recortes. Es que la única manera ahora mismo, y igual en el futuro ya incluso se ponen medidas para esto, es poner medio detrás de la pantalla y tener que ver esto o que me hagan una foto con un dispositivo móvil y poder enviar este correo, ¿vale? Es decir, la seguridad llega ya hasta ese punto, ¿vale? Que no lo podamos ni mostrar en pantallas a la hora de incluso con aplicaciones que no son Microsoft, ¿vale? Es decir, este webinar no lo estamos haciendo con una aplicación Microsoft y es una aplicación de terceros con la cual no se está viendo el contenido, ¿vale? Si Carlos coge también el correo y dice, no, yo como soy muy listo voy a reenviarlo. No, al reenviarlo, directamente el botón de reenviar lo tienes deshabilitado. No, lo veo en difuso, lo veo en una opción deshabilitada. E incluso dice, no, pues voy a responderlo, pero en el campo de respuesta voy a poner una persona más. Tampoco te deja, ¿vale? Lo puedes responder, pero no te dejaría añadir una
una segunda persona a la conversación. Claro, tener en cuenta que esto al final es garantizar también la integridad de la confidencialidad de la información. Es decir, un correo ya sabemos que difundirlo es tan sencillo como reenviar, que si además lo reenvío y me equivoco, como llamamos el primer punto, igual estoy metiendo en el lío de correo a alguien que no debería, o algún participante no manda, o lo puedo hacer de una manera bueno, más agresiva. Esto mismo con el correo, que es súper visual, es lo mismo que podemos hacer con los documentos, con Word o con lo que sea. A mí nos puedes enseñar también otra cosa, ¿no? Sí. Asociado al tema de la gestión de los... Sí, por comentar, ya para terminar el webinar, quiero enseñar también el portal de tracking de Windows Azure. ¿Vale? Esto es un portal en el cual nosotros nos podemos loguear y vemos todos los documentos que hemos protegido. Y aquí tenemos el tema de seguridad, que nosotros por aquí, por ejemplo, podamos revocar un documento. Este documento, como veis aquí, ya lo hemos revocado, pero podríamos revocarlo desde este portal. Pero aquí, aparte de la seguridad, tenemos otra cosa que también es muy importante, que es la información. ¿Vale? Aquí nos va a dar información de quién ha visto el correo, cuándo, ¿vale? A qué hora, etcétera. Pero no solo de eso, sino desde dónde. ¿Vale? Nosotros podemos ir aquí a mapa y nos aparece desde dónde se ha abierto este documento, ¿vale? Y esto es información, y esta información al fin y al cabo le podéis dar la aplicación que queráis en vuestra organización. Esto al final es contexto, es decir, si yo un documento se está abriendo en Europa y se está abriendo en América del Norte, pues te puede dar una visión de realmente quién está trabajando sobre ese documento o por qué hay alguien abriéndolo en América del Norte cuando es un documento encriptado. De hecho, esto es curioso a veces nuestra trazabilidad de seguridad, que si ves que un documento está abriéndose en países que no conoces y digamos que con una reputación un poco baja de contratación de seguridad, es posible que esa información esté en la dark web y esté comprometida. No es lo mismo que si está encriptada, yo tengo toda la trazabilidad o acceso, o sea, eso está totalmente encriptado. No es un documento que yo he conseguido porque he reenviado del reenvío o he comprometido una simple contraseña, que por muy compleja que sea, insisto, es una simple contraseña, es un factor de autentificación. Esto os da muchas pistas de quién lo ha utilizado, quién no lo ha utilizado, es una trazabilidad va, como decía Miguel, una asociación de seguridad, va muy asociada a normativas y para mí un tema importante, va asociado mucho al valor de los departamentos de IT, de cómo trabajo con las compañías. Todos trabajamos con información que es crítica y tengo que poder aportar valor en protegerla y tener una trazabilidad de quién, cómo y cuándo está accediendo a ella. Efectivamente. Bueno, pues con esto finalizamos ya el webinar. Esperamos que os haya gustado, sobre todo agradeceros vuestra presencia. Nosotros os recomendamos y os animamos a probar estas tecnologías, las vemos muy útiles y creemos que es una cosa que debe comenzar a no sonarnos raro y a implantarse en las organizaciones. De hecho, ya veis que es relativamente sencillo, muchas de ellas, yo doy el factor de autentificación, insisto, son soluciones que muchas veces las tenemos en muchas de las aplicaciones, son esas soluciones sencillas y gratuitas, ponerlas en marcha es un tema de voluntad, se gana mucho a nivel de protección, no es para todo el mundo quizá, pero sí al menos planteémonos quién es crítico que tengamos protegida esa identidad, a que miréis también otra información que también tengo la suerte de compartir conmigo de esos webinars y el hacer las demos de la parte práctica de Data Loss Prevention y otros elementos, y también visitar nuestro blog donde también publicamos pues, información sobre seguridad, sobre cloud y sobre otros elementos. Sin más, bueno, por mi parte agradeceros a todos la asistencia, que hayáis visto cumplidos los objetivos con lo que venís a este webinar de ampliar vuestros conocimientos de seguridad y que os animo a que sigáis trabajando en ello, porque la seguridad ya no depende del perímetro, depende de dónde estemos, quiénes digamos que seamos, qué tenemos que hacer y qué hacemos con la información a la que tenemos acceso. ¿Algo más, Miguel? Nada más, yo creo que queda bastante claro, entonces lo dicho. Muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos veros en próximos webinars. Así es, un saludo a todos, gracias.